Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra lección del día de hoy. Ahora vamos a hacer algo diferente. Te voy a dejar a ti para que cierres los ojos y tú mismo hagas tu pequeña meditación. Voy a estar en silencio unos momentos para que tú hagas tu conexión con tu ser, para que hagas tu meditación como tú quieras hacerla. Respiramos profundo, inhalar, exhalar. Abrimos los ojos. Un curso de milagros, libro de texto, capítulo 11, Dios y el ego. Subcapítulo 6, el despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que vi sin ver, creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas las mismas y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también
con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que te dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y las experiencias ciertamente enseñan. Y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano si percibirla en ti es en ti mismo? ¿Cómo ibas a poder entonces percibir la indignidad en tu hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios. Quien no sabe de tiempo ni de excepciones, pero no hagas excepciones, o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti, pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre ti, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si el Dios que él inventó como si es el Dios que lo creó a él. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre ti, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si el Dios que él inventó como si el Dios que lo creó a él, tanto si el Dios que él inventó como si el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos lo obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas.
no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla, te atemoriza, no se puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gloria de Dios. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, porque se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no podrás despertar en Dios rodeado de la seguridad de lo que es suyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Más bien, enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a él. ¿Cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños es la realidad. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños. Y todavía no lo has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia del Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás las que he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu redención vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola.
El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios es imposible. Y a Cristo le has dado ser, y a Cristo le es dado ser como el Padre. Voy a volver a leer esto último. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente este conocimiento a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre. Pues hasta aquí este capítulo número 6, el despertar a la redención. Y pues lo único que de alguna manera en este capítulo nos dice es que la idea equivocada que tenemos de crucifixión, la idea equivocada que tenemos de, pues, pues, pues de que Jesús se sacrificó por nosotros, es una idea del ego porque es equivocada, ¿no? Y que de alguna manera lo que nos están enseñando es que la crucifixión nos lleva, o el ego nos habla, nos dice que la crucifixión es ponernos espinas a nosotros mismos, ¿no? En esta parte de como de ser sacrificados, como de pecadores, como de que de alguna manera Jesús murió por nosotros. Todas estas cosas que de alguna manera, voy a hablar de la iglesia un poquito, la iglesia nos dice, este curso las lleva a todo lo contrario, ¿no? Nos hace ver que jamás hubo una crucifixión, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es para poder como regresar al Padre, para poder ver que seguimos viviendo con Él y en Él, Padre, es ir sacando una por una las espinas, ¿no? Los clavos que de alguna manera clavaron a pues a Jesús, ¿no? Y las espinas de su corona, ¿no? Y a lo que se refiere, yo creo que eso es como una especie de metáfora en donde nos invitan a que vayamos quitando todo eso que significa la crucifixión, a que vayamos deshaciendo el significado que tenemos de la crucifixión y que no la proyectemos ni en nosotros ni en otras personas, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? A que creo que, por ejemplo, se nos ha dicho que Cristo murió por nosotros, ¿no? Y que Cristo murió para salvar nuestros pecados y que Cristo o Jesús
bueno, yo así lo he escuchado, se sacrificó para la salvación de nosotros. Y pues eso realmente no existe, ¿no? Eso realmente no existe. Jesús vino a enseñarnos cómo despertar en este mundo de la ilusión, ¿no? Yo sí creo que Jesús es un gran maestro porque vino a enseñarnos y con todas sus, con todo lo que hizo, ¿no? Vino a enseñarnos cómo es vivir en este mundo de la ilusión desde la visión del Creador, ¿no? Y de ninguna manera vino a sacrificarnos por nosotros, ¿no? De ninguna manera las espinas y los clavos no significan sacrificio. Todo eso que vemos pues en la crucifixión es del ego, ¿no? Y es lo que el ego nos dice, que Jesús vino a salvarnos, que Jesús vino que a través de su crucifixión nos salvó del pecado y muchas cosas que se dicen, pero realmente lo que hay que considerar es que Jesús en vida vino a enseñarnos la visión de Dios. Y el ego fue el que hizo todo lo de la crucifixión y eso no tiene que ver con la visión de Dios, ¿no? Y por eso te dicen en el capítulo, te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Por acá dice, déjame ver si lo subrayé. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. Y luego dice, el Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Entonces, realmente esto que vemos de la crucifixión, también te lo menciona, es un sueño, ¿no? Más adelante te dice, el sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como un crucificado, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedas crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Y yo le aumentaría aquí que mientras tú sigas viendo a su Hijo como crucificado, vas a estar crucificado. Tú te verás crucificado y empezarás a ver a todas las personas y a toda la afiliación como crucificados, ¿no? Y eso es una ilusión, eso es un sueño. Y dice otra cosa, me gustó porque, déjame ver. No lo encuentro, pero bueno, esto es lo que es el capítulo 6, el despertar a la redención. Y pues al final te dice, tú que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. Entonces, de alguna manera, esta parte de la redención es la llamada a despertar, ¿no? El despertar de la redención. ¿De cuál redención? Pues
pues de este pensamiento que me hace el ego de pensar que todo es un sacrificio y todo es un dolor. Cuando yo empiezo a ver que la crucifixión nunca existió y que fue una invención del ego y que fue una proyección del ego, ¿no? Yo empezaré a despertar, ¿no? Y de alguna manera, ya con todo lo que hemos leído hasta ahorita, creo que por eso te dice al final, tú que estás comenzando a despertar, ¿no? Aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado. ¿A qué se refiere? A que estás comenzando a despertar, pero sigues regresando a los sueños de la ilusión, ¿no? A los sueños del ego. Y de alguna manera, el recobrar conciencia de lo que es Cristo, solamente se dará cuando otros como tú empiecen a despertar, ¿no? Entonces aquí dice, fíjate, dice, la redención se reconoce únicamente compartiéndola. ¿Y qué es la redención? Pues despertar a la visión de Dios. Bueno, yo así lo entiendo. Hay que despertar a la visión de Dios y vuelvo a lo mismo. Bueno, lo que siempre te he dicho, ¿cuál es la visión de Dios? Pues la visión de la unicidad, la visión de la unidad, la visión de que todos somos parte de la filiación y que la filiación es parte del Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es un pensamiento amoroso de Dios. Entonces terminamos siendo pensamiento amoroso de Dios que está unido a Él, ¿no? Y con Él siempre y infinitamente y en la eternidad o eternamente, ¿no? Y cuando nosotros empecemos a, a reconocer esta visión, ¿no? Y a compartirla, pues empezará a dar la redención, ¿no? Y también te lo dice, a, a Dios, Dios no se da cuenta cuántos de nosotros hemos despertado. Dios solamente se dará cuenta cuando todos hayamos despertado. O sea, se dará cuenta que su Hijo despertó cuando todos hayamos despertado. Si una parte sigue dormida del Hijo de Dios, el Hijo de Dios no va a despertar. Entonces, por eso es que el libro hace mucho hincapié en esta parte de compartir la visión, ¿no? En compartir la visión de Dios con el fin de despertar a la filiación, pero también te dice, como que también te deja ver, yo así lo veo, que no, como que no importa que solamente una parte de la filiación despierte, ¿no? Porque de alguna manera Dios confía en que su Hijo va a despertar totalmente. Entonces, yo creo que en esta lección lo que también nos invitan es a compartir la visión, ¿no? A que tú seas, ¿cómo se dice? Vocero de la visión de Dios, ¿no? A que tú compartas esta visión con otras personas y que de alguna manera cuando tú compartes estás ayudando a despertar a la filiación. Entonces, yo te invito a que de alguna manera, pues si es tu camino, y si tú estás viendo, si tú de alguna manera a partir de que de que lo empezamos a estudiar y lo empezamos a leer, estás viendo cambios en tu vida, posiblemente puedas con tu palabra compartir lo que estás viviendo a través del curso de milagros y que invites a más gente a despertar en este camino, ¿no? Solamente yo creo que es invitar, no es forzar, porque cada persona tiene su camino y a cada persona pues le llega el momento, le va a llegar el momento de despertar de una o de otra manera, ¿no? Pero lo que dice el curso es que te vuelvas una especie de maestro del curso, compartiendo tu visión, o sea, compartiendo
tu proceso de despertar a la visión de Dios, ¿no? Entonces, pues yo te invito a que lo hagas. Y pues ya, hasta aquí mi reflexión. Honro, agradezco y bendigo tu existencia. Muchas gracias por ser, estar y existir. Y nos vemos el día de mañana con el siguiente subcapítulo de este capítulo, Dios y el ego, ¿no? Entonces nos vemos. Te deseo muchos milagros el día de hoy y que tu día esté lleno de luz, lleno de amor y lleno de paz. Muchas gracias.